Bueno, nosotros vamos a desarrollar en esta ocasión una presentación denominada Bicicletas Públicas para Caracas, moda o solución. Esta presentación fue desarrollada por mi persona, Jefferson Parra, que soy coordinador del Centro de Estudio de Movilidad en Bicicleta, y el Centro de Estudio de Movilidad en Bicicleta, como bien sabrán, está adscrito al Instituto de Estudios Regionales y Urbanos. Como ustedes sabrán, el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos básicamente viene a ser una pata institucional, pero en realidad académica. Hay una triangulación que se está dando en la ciudad de Caracas, en varias ciudades de Venezuela, donde los ciclistas se organizan. Existe una respuesta institucional a través de la construcción de infraestructura y nosotros queremos ser justamente esa pata académica que ayuda en estos procesos, que genera propuestas, que permite evidenciar de la mejor manera posible, técnicamente hablando, bueno, las soluciones a nivel de infraestructura ciclista que se necesitan desarrollar. En ese caso, nosotros en la Universidad Simón Bolívar ya desde hace 3 años comenzamos con la idea y 2 años en especial está en práctica. Tenemos un sistema de préstamo de bicicleta. Obviamente es algo pequeño, tenemos 650 usuarios registrados, 20 bicicletas de préstamo. Hemos realizado biciescuelas para poder carnetizar a las personas que hacen uso del servicio. Por eso hemos atendido a más de 2.500 personas. Entonces es una experiencia de laboratorio, pero que nos ha permitido cosechar un nivel de conocimiento que no es fácil en otros contextos. ¿Qué es un sistema de transporte público en bicicleta? Bueno, los sistemas de transporte público en bicicleta son sistemas de alquiler o préstamo de bicicleta para promover su uso como medio de transporte y reemplazar viajes motorizados. Estos no son sistemas de alquiler de bicicleta tradicionales. Un sistema de alquiler normalmente tiene fines deportivos, recreativos. En este caso se busca reemplazar viajes motorizados. Muchas cosas los caracterizan, por ejemplo el hecho de que los viajes salen de un punto A a un punto B y no necesariamente regresan al punto A. Entonces eso es un sistema de transporte público en bicicleta. Hay muchos tipos de sistema de transporte público en bicicleta, pero se pueden identificar al menos 5 generaciones. Aquí están las primeras 4. La primera generación fue en Holanda. Bueno, se estableció en 1968 un grupo de personas querían prestar bicicletas. Compraron bicicletas blancas, estas bicicletas en realidad las repartieron, no hubo ningún sistema de control y se perdieron, las robaron. Pero eso dio pie a que se constituyera una segunda generación donde ya había un cierto nivel ya de organización que implicaba una moneda para poder liberar estas bicicletas. Sin embargo, bueno, seguían siendo un poco inseguras y eso llegó a que en el año 2007 el sistema masivo más importante que se creara sea el sistema de Belip, con más de 25.000 bicicletas, y es porque se creó ese tótem que se ve en la presentación de la tercera generación, que es un tótem de registro y permite automatizar el préstamo. Incluso las personas pueden llegar, colocan su tarjeta de crédito y solicitan una bicicleta. Eso genera el problema de que hay que buscar aparcamiento. Por eso la cuarta generación, que fue la que desarrolló el sistema Colabike de Alemania, en especial en Berlín, bueno, básicamente funciona con un mensaje de texto. Tú liberas una bicicleta, no tienes que buscar dónde aparcarla, simplemente mandas un mensaje de texto y liberas la rueda de la bicicleta que quieres utilizar. Una quinta generación, que es incluso más llamativa, es la generación de las bicicletas Go Bike. Esto es lo más reciente. Son bicicletas que además de tener la misma tecnología de las bicicletas de Alemania, las Cola Bike, esta bicicleta de Copenhague tienen incluso una tablet. Se puede decir que es una tecnología interactiva, porque no nada más te permite relacionarte con ella a través del uso de la bicicleta, sino que incluso ella te genera rutas de preferencia. Tú creas un perfil y ella sabe cuál es tu rendimiento, sabe cuáles son los lugares que te gusta visitar. Entonces, esto es una tecnología bastante avanzada que en este momento, bueno, es lo que está revolucionando el mundo de los sistemas de transporte público en bicicleta. ¿Cuántos sistemas de transporte público en bicicleta existen en el mundo? Bueno, se contabilizan más de 500 sistemas de transporte público en bicicleta. Fíjense que la gráfica muestra que en el año 2008 hubo un salto. Fue justamente cuando se creó estos tótems de registro que permitieron expandir estos sistemas de transporte. Muchas ciudades, hay que decirlo, copiaron el modelo de París. Pero ¿dónde se distribuyen estas bicicletas? ¿Dónde se distribuyen estos sistemas de transporte público en bicicleta? La gran mayoría se concentra en el norte de América y en Europa Occidental, como en Asia. De hecho, la gran mayoría de los programas es en Europa Occidental.
y la gran mayoría están en España. No necesariamente la mayoría de las bicicletas. La gran mayoría de las bicicletas están en Asia. De hecho, de 800.000 bicicletas de préstamo que hay, Asia y en especial China tiene 400.000 de esas bicicletas. Cuando vemos América Latina, bueno, América Latina también tiene sus sistemas de transporte público en bicicleta. No son muchos, son recientes, pero poco a poco están dando un importante ejemplo. De hecho, Ciudad de México es la que tiene la mayor cantidad de bicicletas. Ocurre que Río de Janeiro no tiene tantas bicicletas como Ciudad de México, pero la relación población-bicicleta la hace superar a México DF. Fíjense que cuando vemos cómo se administran estos sistemas, en realidad cómo es la operación de estos sistemas, tiene varias formas. A veces las municipalidades lo operan completamente cuando son sistemas pequeños. Incluso existe el ejemplo de Colabike, que es la empresa de ferrocarriles Deutsche Bahn, la que gestiona este sistema de préstamo de bicicleta. En el caso de Belip, como en otros casos también, son empresas de publicidad. JC Decaux es la que gestiona el sistema de préstamo en París del sistema Belip. En el caso de Bicing de Barcelona es Clear Channel. Y bueno, normalmente se operan por estas figuras. ¿Cuánto cuesta un sistema de transporte público en bicicleta? Bueno, hay un estudio de Esther Anaya y Alberto Castro que contabilizaron los costos que están relacionados con el Bicing de Barcelona. Son 18 millones de euros al año. Y si esto lo dividimos, bueno, obviamente entre la cantidad de bicicletas, estaciones, gasto para personal, redistribución, si nosotros dividimos esos 18 millones de euros entre las 6.000 bicicletas que tiene el Bicing de Barcelona, nos da que cada bicicleta está por el orden de los 3.000 euros. Y ya eso te da un orden de magnitud. Si tú quieres montar un sistema como la de tercera generación, que tiene un tótem de registro, ya tienes que saber que cada bicicleta cuesta alrededor de 3.000 euros según lo que se ha venido estudiando. Fíjense. Hay problemas que son recurrentes en todos los sistemas de transporte público en bicicleta, o en la gran mayoría. El primero es el vandalismo. Es bastante lamentable. París dijo al principio, nosotros no teníamos referente mundial, es decir, no teníamos de qué copiarnos porque ellos fueron los primeros que instalaron un sistema de este tipo, pero como podemos ver, incluso el 80% de la primera flota de bicicletas que se utilizó para Belip fue vandalizada, fue dañada, fue robada, de manera que el vandalismo es uno de los principales problemas de estos sistemas. Hay otro que no se menciona con mucha frecuencia, pero que es bien importante, es el tema de la segregación social o socioespacial. La gran mayoría de estos sistemas se instalan en las zonas de mayor ingreso. Y esto es paradójico. Aquí se ve el ejemplo según el estudio de Francisco Ortiz del año 2012, en que Buenos Aires, en la zona de mayor ingreso, coloca la mayor cantidad de estaciones del sistema de préstamo. Esto es paradójico porque justamente en las zonas de menores ingresos es donde existe la mayor cantidad de problemas de última milla, porque el transporte no tiene capacidad de cubrir todo el servicio en esa zona, y además la población tiene normalmente mayor disposición a utilizar la bicicleta. Entonces es paradójico que se distribuya así, pero es un gran problema de segregación socioespacial. El último tema, lo que llaman la mancha o el lado oscuro de los sistemas de préstamo, es la redistribución. Sencillo. Si tú tienes un sistema con mayor demanda en un punto y menor demanda en el otro, tú tienes que llevar bicicletas al punto de mayor demanda. Y si tú tienes una topografía abrupta con algunas zonas montañosas, bueno, la gente va a tomar la bicicleta de la zona montañosa hacia la zona plana, pero nadie la va a querer devolver de la zona plana hacia la zona montañosa. Eso es un problema. ¿Qué ocurre? Se necesita un sistema de redistribución que normalmente se realiza con camiones. Por eso este es el lado oscuro, porque normalmente en una ciudad con congestión, estos camiones también quedan atascados en el tránsito urbano y genera bastante problema. En mi caso particular, yo estoy desarrollando la maestría de desarrollo y ambiente. Yo para esta maestría estoy desarrollando una tesis que se llama La bicicleta como transporte público urbano, su evaluación de su factibilidad en las ciudades venezolanas. Y básicamente el objetivo de esta tesis es evaluar la factibilidad de implantar sistemas de transporte público en bicicleta para las principales ciudades de Venezuela. ¿Cómo? Bueno, yo he desarrollado un sistema de evaluación que se llama Bicieval. ¿Qué es lo que ocurre con este sistema Bicieval? La gran mayoría de los estudios, yo hice una revisión sistemática de 300 estudios, 350 estudios, de los cuales solo 25 estudios hablan de indicadores para evaluar la ciudad. Resulta que la gran mayoría de los estudios hablan de cómo son las características en cuanto a tecnología, flota, forma de prestar el servicio de estos sistemas de transporte público en bicicleta, pero pocos reparan en cómo es la ciudad. Y resulta que las características de la ciudad no se pueden dar por sentado, porque
las características de la ciudad puede ser la razón que hace que un sistema sea más o menos eficiente o incluso más o menos exitoso. De manera que yo me enfoco en mi evaluación con el modelo Viceval en cómo es la ciudad que alberga estos sistemas para poder revisar si la implantación en cualquier otra ciudad de América Latina y en especial las venezolanas va a ser exitoso. ¿Exactamente cómo funciona? Bueno, funciona comparando, es una especie de benchmarking de sistemas de transporte público en bicicleta. Ocurre que existen ciudades que son ya conocidas por varias razones como ciudades exitosas, el Bicing de Barcelona, París, Berlín, y nosotros revisamos a través de varios indicadores cuáles son las características de esas ciudades, indicadores urbanos, indicadores ambientales, indicadores ciclistas e indicadores sociodemográficos. Y con eso generamos una especie de valores promedio. Esos valores promedio los vamos a comparar con la ciudad que estemos estudiando. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una ciudad que estamos estudiando y esta ciudad que estamos estudiando, bueno, normalmente puede que tenga ya un sistema de transporte público en bicicleta y lo que queremos es evaluar qué tanto se parece o qué tanto difiere de las ciudades que ya son exitosas. En el caso de Venezuela, como ninguno lo tiene, es simplemente evaluar la ciudad para ver cuánto se parece o cuánto se diferencia de estas ciudades que ya tienen estos sistemas exitosos. Y una vez que ya nosotros podamos evaluar esto, generamos recomendaciones para poder implantar estos sistemas. Fíjense, es un primer avance, pero ya existen unos primeros resultados para la ciudad de Caracas. Sin entrar en el detalle de los indicadores, nosotros revisamos más de 50 indicadores, los cuales seleccionamos 11 que son prioritarios. Fíjense que en lo positivo nosotros podemos decir que la ciudad de Caracas posee un importante nivel de viaje en transporte público. Esto es bueno porque la gente normalmente migra de transporte público a la bicicleta. Es difícil pasar del automóvil privado a la bicicleta, pero de transporte público a la bicicleta sí, de manera que más del 54% de los viajes que se hagan en transporte público es un buen indicador. El clima es muy bueno. 21 grados de promedio hace que sea bastante exitoso a nivel de la temperatura, y luego la pluviosidad no es muy alta, de manera que la ciudad de Caracas permite por estos elementos gestionar un sistema de transporte público en bicicleta. Pero en lo negativo tenemos que, bueno, la superficie es bastante amplia y la topografía es abrupta en buena parte de la ciudad. Existe un elevado nivel de contaminación y existen muy pocos kilómetros de ciclovía, en realidad solo 4.5 kilómetros de ciclovía, porque los restantes son ciclocanales que son meramente de separación visual, de manera que no aportan mayor seguridad al ciclista. Tenemos mucha población. Son 3 millones de habitantes en la ciudad donde se implantan estos sistemas con relativo éxito. Van entre 200.000 y 600.000 personas. La ciudad de París, que es una ciudad grande, comienza a tener dificultades para tener una cobertura amplia en la ciudad. Y paradójicamente, a pesar de que tenemos bastante población, la población que está entre los 15 y los 60 años, que son los que prioritariamente utilizarían los sistemas de préstamo de bicicleta, bueno, ronda entre 25 y 30%, según los datos del INE al año 2011. De manera que no es un volumen, es bastante grande, un porcentaje importante de la tercera parte, pero no es la gran mayoría de la población. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué recomendaciones se generan para la ciudad de Caracas para poder implantar estos sistemas? Bueno, primero que nada hay que considerar generar sistemas de transporte público en varias zonas. Es decir, pensar en cubrir toda la ciudad de Caracas de una sola vez es difícil. Incluso pensar que un solo sistema gestiona toda la ciudad de Caracas también es difícil. No es imposible, obviamente hay ciudades grandes que lo están haciendo, pero es un gran reto, de manera que lo que se propone es que de repente se vayan constituyendo sistemas de transporte público por zona y que la tecnología permita a la postre, bueno, la coherencia entre estos distintos sistemas, de manera que yo pueda tomar una bicicleta en un municipio y llevarlo a otro sin ningún problema, pero que al principio se vaya haciendo por zonas para evitar que sea difícil de manejar. Bueno, la topografía es compleja, hay zonas donde no se va a poder llegar con una bicicleta normal, de manera que para asistir al pedaleo se recomienda que se utilicen bicicletas eléctricas en algunos puntos. Hay que promover el uso de estos sistemas asociados a los sistemas de transporte público superficial y los sistemas subterráneos, sistemas de transporte masivo. ¿Por qué? Bueno, para lograr que la gente migre del transporte público hacia el uso de la bicicleta y reducir así la saturación que actualmente están presentando estos sistemas de transporte en la ciudad de Caracas. Si los viajes cortos, la gente que normalmente los hace en transporte público, 30% de los viajes en metro normalmente se hacen para 2 a 3 estaciones. Si estos viajes se comienzan a hacer en bicicleta, se descongestiona el sistema de transporte público e incluso podría llegarse a un punto en el cual se migre de bicicleta a transporte público y
personas que tienen su automóvil y hacen viajes cortos, bueno, migren de automóvil a transporte público para los viajes cortos, lo cual es bastante deseable. Fíjense cuando hablamos de los niveles de vandalismo. Es importantísimo que se tome en cuenta los niveles de vandalismo. Obviamente no se puede desarrollar un sistema de transporte público en bicicleta sin que este elemento se considere. ¿Qué se propone? Bueno, básicamente se propone que haya un sistema de registro mixto, donde el usuario tenga la capacidad de ser registrado, de que se le asigne un carnet. Incluso se recomienda que este carnet que se le asigne al usuario tenga que ver con la aprobación de una biciescuela, como es el caso de la Universidad Simón Bolívar. Las personas en la Universidad Simón Bolívar, para poder hacer uso del sistema de préstamo, deben aprobar una biciescuela donde demuestran tener un mínimo de conocimiento en el manejo en vías urbanas, y esto nos ha, bueno, llevado al punto en el cual tenemos 2 años operando y tenemos 0 accidentes. Además, el hecho de que las bicicletas sean supervisadas por operadores hace bastante más seguro la prestación del servicio, y algo que es capital es la colocación de búnker. Las bicicletas tienen que estar guardadas en un búnker, al menos en las zonas más conflictivas. ¿Y esto por qué? Por varias razones. Que las bicicletas estén a la intemperie durante la noche normalmente no tiene mayor sentido. La gran mayoría de los sistemas de transporte público en bicicleta se utilizan de día y máximo hasta las 9 de la noche. De manera que en la noche, de 9 a 6 de la mañana, no tienen prácticamente ningún uso, y es justamente en esa hora donde reciben la mayor cantidad de ataques de vandalismo. De manera que el hecho de que las bicicletas estén guardadas de noche es bastante útil. Por si eso fuese poco, bueno, las bicicletas al no estar a la intemperie se conservan mejor en cuestiones de mantenimiento, porque las bicicletas no están recibiendo ni lluvia, ni están recibiendo sol perennemente, de manera que esto es bastante importante. Nosotros en la Universidad Simón Bolívar, en el Centro de Estudio de Movilidad en Bicicleta, desarrollamos una propuesta de sistema de transporte público en bicicleta para la ciudad de Caracas. Esto se desarrolló para Metro de Caracas en el marco de lo que fue el diplomado de sistemas de transporte sustentable que se dictó en el año 2014. Este sistema, bueno, básicamente proponía generar bicipuntos de préstamo de bicicleta asociados a las estaciones de metro, en especial en la primera etapa en el municipio bolivariano de Libertador. Más o menos, ¿dónde se distribuía? Bueno, a lo largo de las ciclovías. Existe alrededor de 4.5 kilómetros de ciclovía que se están desarrollando en la actualidad en el municipio bolivariano de Libertador, que están segregadas del automóvil y que permiten fácilmente circular en bicicleta. Hay varios estudios ya que demuestran que la presencia de ciclovías cercanas a las estaciones de préstamo de bicicleta hace mucho más posible que la gente utilice estos sistemas, porque la gente se siente más segura. De manera que entonces la ampliación se haría paulatinamente en la medida en que este tipo de infraestructura se vaya empleando en la ciudad. Obviamente, estos sistemas estarían asociados a las estaciones de metro y a las principales estaciones de transporte público superficial, para lograr justamente esa migración, transporte público, bicicleta para los viajes cortos. Esa es la principal motivación de esta propuesta, que en su momento se llamó Metrobici. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería la lógica de prestación de este servicio? Bueno, hay que recordar, como se dijo hace un momento, que la Universidad Simón Bolívar desarrolló un sistema de préstamo. Es una iniciativa pequeña, es una iniciativa piloto, pero nos ha permitido medir lo que es el comportamiento de un usuario promedio venezolano, caraqueño, que, bueno, haría uso de este sistema a nivel de transporte. Y constituimos un servicio que funciona de la siguiente manera. Primero que nada, las personas se tienen que registrar en el bicipunto. Una vez que se registren, hay que hacerle la asignación de un carnet. Y como dijimos anteriormente, nosotros consideramos que lo más sano para el sistema es que la asignación de este carnet tenga que ver con la aprobación de una biciescuela, como ocurre en la Universidad Simón Bolívar. Una vez que la persona hace eso, debe firmar una hoja de liberación de responsabilidades y también de cumplimiento de las normativas, de manera que ya se asigna la responsabilidad de la persona que estaba haciendo uso del sistema de préstamo. Una vez que la persona ha sido registrada, que posee su carnet, puede solicitar una bicicleta en cualquiera de los bicipuntos y puede devolverla en otro bicipunto. Eso es lo que hace interesante los sistemas de préstamo. Los sistemas de transporte público en bicicleta, la posibilidad de poder tomar la bicicleta en un punto y devolverla en otro punto.
¿Qué ocurre con respecto a la cantidad de tiempo? Nosotros consideramos que lo más importante es que la persona haya prepagado un máximo de tiempo y que esta persona no exceda esa cantidad de tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque permite mayor control sobre el sistema de préstamo de las bicicletas. Si yo sé que una persona tiene un máximo de tiempo para usar las bicicletas, yo sé que esa persona en determinado momento ya debería estar regresando la bicicleta en alguno de los puntos. Eso, primero que nada, promueve la alta rotación de las bicicletas, porque en realidad el precio de la bicicleta es bastante bajo, el precio del uso de esta bicicleta incluso puede ser gratis, y si la persona la puede utilizar por mucho tiempo o incluso hasta que le provoque, bueno, obviamente la bicicleta no va a prestar el mismo nivel de servicio que si se rotara altamente por muchas personas. Y adicional al tema de la rotación, si la persona prepagó una cierta cantidad de tiempo, la persona debe regresar a la bicicleta. Y esto también reduce en buena medida el robo de las unidades, el robo de las bicicletas, porque nosotros podemos saber en qué momento la bicicleta debería estar regresando. De manera que se hace bastante más fácil controlar lo que sería el uso de la bicicleta. El último elemento sería la tarifa. La tarifa tiene que ser inferior al pasaje urbano. Nosotros consideramos que una tarifa que está igual o por debajo de la tarifa en cuanto a transporte público superficial es el precio óptimo. Si se puede dejar la primera media hora gratis, pues muchísimo mejor. Nosotros consideramos que los elementos llamados bicipuntos deberían tener estas características. Deberían ser, bueno, elementos que sean módulos donde se pueden guardar entre 12 y 15 bicicletas, que tengan un espacio frontal donde puedan estar los operadores con una laptop registrando a las personas, a los usuarios que llegan a solicitar bicicletas. Incluso pueden tener mapas, información para el usuario en los laterales, y obviamente de noche se deben poder cerrar para que las bicicletas queden completamente resguardadas. Pueden tener elementos como herramientas mecánicas. Fíjense cómo se vería en la ciudad universitaria. Este sería el aspecto. Aquí sería la implantación en lo que sería Plaza Venezuela, ¿verdad? Y tendríamos en Bellas Artes la implantación también cercana a la ciclovía. Fíjense lo que sería el bicipunto en Parque Carabobo y lo que sería el bicipunto en Capitolio. La implantación en lo que sería acera, cercano. Fíjense de dónde vendrían los ingresos. Bueno, por tarifa se logra recoger una cierta cantidad de dinero, incluso cobrando menos de lo que es el pasaje urbano, y por publicidad. Obviamente la gran mayoría de estos sistemas se sostienen por publicidad de bancas, por publicidad incluso de empresas que se dedican a hacer publicidad, como es el caso de Bicing en Barcelona, como es el caso de Belib. Estos sistemas obviamente tienen mucha capacidad de generar publicidad, desde los mismos bicipuntos hasta las bicicletas, hasta el manejo de redes sociales. Son recursos, bueno, que permiten hacer de estos sistemas altamente competitivos en términos de publicidad. De manera que nosotros podríamos decir que un sistema como este no necesariamente se sostiene o necesita o depende de un presupuesto municipal para poder funcionar. De hecho, tiene vías de financiamiento. Entonces, para sintetizar, bicicletas públicas para Caracas, moda o solución. Bueno, un sistema de transporte público en bicicletas bien gestionado puede generar muchísimas soluciones, sobre todo para los viajes cortos, lo que llaman la última milla, y sobre todo, y lo más importante, descongestionar los sistemas de transporte público en la ciudad de Caracas. Es decir, complementa los viajes en transporte público y además los descongestiona. Claro, hay que tener en cuenta que hay que aplicar esta tecnología con ciertas reservas para evitar cometer errores que se han cometido en otras ciudades, o para evitar incurrir en errores que incluso no se están viendo en otros contextos, pero por las características propias de nuestras ciudades podrían comenzar a verse. De manera que, bueno, sí queremos un sistema de transporte público en bicicleta y consideramos que son importantes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y ojalá y pronto tengamos un sistema de este tipo para nuestra ciudad.